presentado la semana pasada por la Policía Nacional, las agresiones a sanitarios durante el pasado año han aumentado un 14%, las denuncias por agresiones a sanitarios, habiéndose registrado un total de 225 denuncias por agresión. Casi la mitad de estas denuncias fueron por agresiones a médicos. Casi la mitad fueron por agresiones físicas y el 58% a médicos. Son datos, la verdad, que verdaderamente preocupantes. El 27% a enfermeros, el 15% a técnicos, y aunque cierto es que los lugares en los que más denuncias se registraron fueron Madrid y Málaga, en Castilla-La Mancha también el problema está presente, como enseguida nos van a explicar desde CSIF, desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios, desde donde nos va a hablar Victoria Gutiérrez, que es la responsable de Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM. Muy buenos días, Victoria, gracias por acercarte a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara y oye, que estos datos nos dejan atónitos, desde luego. Hola, buenos días. Bueno, pues no es nada más que la punta del iceberg. Realmente hay una infradeclaración de episodios violentos, como los llamamos nosotros en el SESCAM, porque los profesionales del ámbito sanitario han normalizado sobre todo las agresiones verbales como algo inherente a su labor cotidiana, a sus funciones. Y claro, esto ocurre precisamente porque nos hemos acostumbrado a ver como normal algo que en absoluto lo es: la falta del respeto constante, el lenguaje no verbal, que muchas veces puede doler más que una bofetada. O sea, es que cuando hablamos de agresiones tenemos que distinguir entre las físicas y las que no lo son. Y de verdad que las verbales han aumentado un 200%. Sobre todo durante la pandemia, sobre todo. Y durante la pandemia y ahora con la vuelta a la presencialidad, que yo creo que ha sido ya lo que ha terminado de desatar esta tendencia, ¿no? Claro, sí, efectivamente. A ver, ciertamente en quien más repercute es en la atención primaria, fundamentalmente en Castilla-La Mancha. También en la especializada, pero en menor medida. También tenemos que tener en cuenta que en la atención especializada hay seguridad en los centros de trabajo, en mayor medida o menor medida, pero lo hay. Pero en la atención primaria no. Hay muchos centros de trabajo que no tienen seguridad o ni siquiera disponen de medios de seguridad, como es un botón del pánico, que funcione, porque otros disponen de ese dispositivo, pero no funciona. Entonces, claro, ahí es donde más situaciones se producen, precisamente porque los usuarios saben también que no hay ese servicio. Es tan común como que es casi algo cotidiano, ¿no? Que casi todos los días se está registrando en nuestra región algún caso de ese tipo. Sí, es cotidiano. Yo hablo con los profesionales de atención primaria y es cotidiano. Hace poco una afiliada nuestra, pues en su puerta había puesto unos carteles para intentar concienciar a la población de que porque sea médico, porque sea joven, que no hay que perder el respeto ni la educación. Entonces, ese es el problema: se ha perdido el respeto y la educación. Y nosotros entendemos que la persona que va, el paciente, pues a lo mejor llega muy quemado porque ha estado dando vueltas para un sitio, para otro, pero sobre todo con el tema del COVID, de la situación que ha provocado de colapso sanitario el COVID. Pero claro, el profesional ha estado ahí. Y está ahí, y está haciendo su trabajo lo mejor que puede, incluso muchas veces a costa de su salud física y mental, porque supone una sobrecarga de trabajo tremenda. Y por supuesto, no entendemos que haya estas situaciones de falta absoluta de respeto por los profesionales. Por eso nosotros hemos iniciado una campaña que hemos llamado Cuida a quien te cuida, porque evidentemente si tú no cuidas a quien te cuidas, al final tampoco vas a tener nadie que te preste atención cuando vas al médico, porque ha habido muchas bajas por ansiedad, por estrés laboral, incluso depresiones, y es por la situación que hemos tenido que vivir el personal sanitario durante estos 2 años. Es que son 2 años.
A nivel psicológico ha sido tremendo, traumático. Muchos todavía nos estamos recuperando, intentando recuperar. Y por supuesto, no ayuda para nada el hecho de que se produzcan estas situaciones. ¿Cuáles son las principales causas? Supongo que las largas esperas o no sé, ¿qué es lo que argumenta el agresor a la hora de, por ejemplo, insultar a un médico? Eso es muy variado. La atención primaria pues es muchas veces pues la incapacidad de contactar directamente con el médico o hacer una cita presencial en el momento que quiere porque tiene que esperar días. En las urgencias hospitalarias pues porque quiere que la atiendan inmediatamente y lo mismo no se puede porque hay mucha sobrecarga en ese momento. Son muchas causas, pero sobre todo la falta de paciencia. Muchas veces es la falta de paciencia, de querer ser nosotros sin ponernos en el lugar del otro. Y eso creo que es algo que debemos de trabajar todos y entrenarlo. Desde la Administración también se podría hacer algo, entiendo, porque al fin y al cabo esto depende de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y no sé si están poniendo todos los medios o todas las soluciones que deberían. Pues no lo están haciendo. Nosotros a nivel regional, en el SESCAN, hemos propuesto en varias acciones. La última campaña que tenemos es la de Cuida quien te cuida, de crear unas comisiones técnicas en las cuales estén los profesionales, estemos los delegados, sindicales también, que podamos aportar soluciones para intentar reducir esta lacra, porque es una lacra, la violencia en el trabajo es una lacra contra los profesionales. También intentamos que se hiciera un estudio sobre la sobrecarga de trabajo que había habido para intentar conectarlo también con la asistencia a los profesionales en salud mental, pero bueno, se quedan en iniciativas que nosotros planteamos a la Administración pero que luego no llegan a cuajar. Es como últimamente sabéis que se han abierto unidades de COVID persistente en todas las provincias de Castilla-La Mancha, pero eso es algo a nivel general. Ahí es para la población en general, no es específicamente para los trabajadores. Nosotros demandamos que esas unidades se creasen en los centros hospitalarios para atender exclusivamente a los profesionales sanitarios y la Administración considera que no es necesario, que habiendo las unidades que ya tienen a la población en general, no es necesario. Y evidentemente sí lo es. Evidentemente sí lo es. Hace unas semanas, hablando con vosotros de nuevo, decíais que una dificultad añadida es el hecho de que los profesionales, los médicos, se pasan gran parte de la jornada laboral haciendo trabajo burocrático, como puede ser el rellenar partes de baja. Un trabajo que evidentemente podría hacer otro tipo de personal, con lo cual eso aliviaría bastante pues las esperas a la puerta del consultorio y cosas así. No sé si también lo habéis contemplado o se lo habéis hecho llegar ya a la Consejería. Sí, por supuesto. Nosotros hemos solicitado que se refuercen todos los profesionales sanitarios, todas las categorías, no solamente la de médicos, porque cuando uno entra por un centro de salud, por ejemplo, lo primero que se encuentra son los auxiliares administrativos, que también tienen una sobrecarga considerable y que también tienen que aguantar muchas agresiones verbales. O sea, el tema de la violencia en el trabajo contra los profesionales no es solamente de los médicos, no. Todos los profesionales sufren esa violencia a diario, celadores, auxiliares administrativos. De verdad que los auxiliares administrativos se merecen una mención especial por el trabajo que han hecho durante la pandemia y lo que han tenido que soportar. Entonces, nosotros, claro, por supuesto, si al médico se le descarga de un trabajo que no es específicamente sanitario y que puede llevar a cabo un personal que no es sanitario, como es un auxiliar administrativo, pero claro, el auxiliar administrativo también hay que aumentar la plantilla de esos profesionales, porque si no, al final los que está sobrecargando es a ellos. Entonces, siempre hay que beneficiar a una categoría sin perjudicar a otra.
Entonces, me parece muy bien, por supuesto, que a los médicos hay muchas labores administrativas que no tienen por qué hacer ellos y que les resta tiempo de dedicar a pacientes, pero entonces hay que hacer un incremento proporcional de aquella categoría en la cual vaya a recaer esa función. Es decir, pues, estábamos hablando de que tendría que haber una mayor contratación, ¿no? En la categoría que corresponda, claro. Desde luego. Sí, de hecho, los últimos planes funcionales que nos ha remitido SESCAN, pues es muy curioso ver que se amplía, por ejemplo, en primaria se amplía la plantilla de enfermeros y de médicos, pero sin embargo la de auxiliares administrativos está prácticamente congelada. Y en la especializada ocurre lo mismo. O sea, hay categorías profesionales en el ámbito de gestión y servicios, que es donde se engloba auxiliares administrativos, que está congelada. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Durante la pandemia, en el complejo hospitalario de Toledo, ha habido 500 contratos más. Esos contratos hay que gestionarlos a nivel administrativo y la plantilla de auxiliares administrativos que han hecho esa labor ha sido prácticamente lo mismo. Se ha reforzado un poco, pero en una tasa muy inferior a la que sería deseable. Por eso, precisamente, a nivel administrativo hay temas que están con mucho retraso, pues porque no se da abasto.